Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta hora que el Señor nos permite estar en este lugar, y vamos a iniciar pues este tiempo de cantos, y si el Señor nos permite pues lo logro terminar, si no pues ustedes siguen. Estamos pasando, mis hermanos, no digo ya pasé, sino pasando un proceso gripal que, bueno, vamos a iniciar con este himno número 270 que dice Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a la fuente del amor del bendito Salvador. Eres infalible por el Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y qué bueno que nosotros podemos pues disfrutar, ¿verdad?, de ese tesoro. Les invito, mis hermanos, a ponerse en pie. Vamos a pedir la bendición del Señor. Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos bendecirte, Señor, queremos exaltarte, queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad que le das a tu pueblo, Señor, de juntarse, de congregarnos para bendecir, Señor, para exaltar tu nombre, para darte la gloria, la honra, Señor, que a ti te pertenece. Bendice, Padre, por favor, cada uno de los hogares que ya están representados, Señor, por aquellos que no pueden venir, Señor, por motivo quizá de trabajo o por algún malestar, Señor, alguna enfermedad, Padre, pedimos que tus bendiciones puedan llegar a ellos. Aquellos, Señor, pues que quizás por algún enfriamiento espiritual, Señor, que tú puedas avivar ese fuego en sus corazones. Padre, bendice esta reunión que iniciamos, que de principio a fin, Señor, sea para la honra, para la gloria de tu nombre, traiga bendición a tu pueblo. Que todo, Dios, te lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Continuamos por aquí cerca cantando este himno que dice: todas las promesas del Señor son un apoyo poderoso de nuestra fe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo
cada vez que nos encontramos, ¿verdad?, con la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta de eso, que hay pues cosas maravillosas ahí, hermanos, que eso pues fortalece, alimenta pues cada día nuestra fe. Así que pues digamos en esta hora pues que nos cuenten otra vez, ¿verdad? Y también cantemos otra vez sobre esas palabras bellas de vida. Son bellas esas palabras, ¿verdad? Y bueno, de igual manera, mis hermanos, transmitirlas, ¿verdad? Qué bueno cuando nosotros pues hemos podido hacer eso, ¿verdad? Bueno, y cuando la persona realmente pues recibe ese mensaje, esa semilla, ¿verdad? Y sabemos pues que con el tiempo, mis hermanos, germina. Y bueno, quizás todos tenemos algún recuerdo de ello, alguna muestra, ¿verdad? Yo recuerdo pues dentro de las personas a quienes llamé, yo les digo, hay dos que son pastores, ¿verdad? Y bueno, yo digo pues, no fue en balde ese mensaje que un día dimos hace muchos años, ¿verdad? Siendo aquellos muchachos así jóvenes, ¿verdad? Pero que ahora pues ya están también sembrando ese mensaje, ¿verdad? Así que cantemos también, mis hermanos, este himno: sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré
llegará un momento pues en el cual, ¿verdad?, nosotros vamos a recibir esa corona de gozo por las personas, mis hermanos, que llegaron al Señor por el mensaje que una vez nosotros transmitimos, ¿verdad? Así que pues mientras tengamos la oportunidad, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y el Señor pues va a hacer esa obra en su momento. Vamos a cantar este himno, mis hermanos, que es tomado de un salmo, ¿verdad?, muy conocido, el Salmo 1, y nos dice: dicha grande pues es la del hombre que pues camina, ¿verdad?, por esos caminos que el Señor muestra, ¿verdad? Y realmente pues nos damos cuenta que es un gozo, una dicha poder pues caminar por el camino que el Señor nos traza. Dicha grande la del hombre cuya senda recta son. Maravilloso, ¿verdad? Muchos quizás lo conocen hasta de memoria, y realmente que es bueno eso. Y sabe, mis hermanos, yo puedo ver cómo Dios se manifiesta, pues mi trabajo, hermanos, es un trabajo que en su momento, pues cuando yo inicié había mucha gente trabajando en eso, pero luego el Señor me llevó a otra faceta en ese trabajo. Y bueno, hoy pues puedo decir trabajo casi para clientes de todo el país y fuera del país, ¿verdad? Porque no hay ya trabajadores en esa rama en la que yo laboro, pues, ¿verdad? Y mire, nada menos en estos días me decía alguien: mire, descanse, recupérese, porque si a usted le llega a pasar algo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir, verdad? Si no, entonces tienen que mandar a hacer ese trabajo hasta México, dicen, ¿por qué no? Y yo le digo, no, pues yo hasta México también me han pedido trabajo, así que el Señor sabe, ¿verdad? Él nos va guiando a lo mejor, mis hermanos. Mis hermanos, de la ofrenda, por favor.
día de mañana, mis hermanos, pues hay una reunión en los hogares, 6 de la tarde. El día sábado, dicen por aquí, pues hay reunión de jóvenes, prejóvenes también, ¿verdad? Todo el grupo que se reunió ya una vez, sábado a las 4 de la tarde. Para el domingo, si el Señor nos permite, pues a las 7 de la mañana, ya iba a decir 6 de la mañana, 7 de la mañana, pues en este lugar. Eso pues si el Señor así nos permite, ¿verdad? Porque pues todo está en las manos suyas. Así que mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a la casa del Señor. Ya hemos adorado al Señor a través de estos cantos. No cantamos más porque ya no me da la garganta, ¿verdad, hermano? Por favor. Pero sí, mis hermanos, pues el Señor nos ha permitido poder alabarle y dejamos pues ya a nuestro hermano pastor con la enseñanza de esta noche. Que el Señor nos bendiga. Se nos bendiga, hermanos. Incline su rostro, vamos a orar para entrar esta tarde ya a lo que el Señor nos ha preparado a través de este estudio. Padre, gracias te damos una vez más, reconociendo que tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ahora, Señor, que al escudriñar tu palabra nos hables, nos dirijas, nos des, Señor, sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Y sobre todo, Señor, en el área familiar. Aquí hay familias representadas, Señor. Y estamos seguros que a través de esta reflexión y las siguientes, tú, Señor, vas a dar esos lineamientos para tener familias fuertes, familias saludables, familias que honren tu nombre. Tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde de esa sabiduría, llene nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, al estudio número 18 de esta serie de David, la vida de David. Y vamos a entrar directamente porque sí hay mucho que aprender en esta tarde. Y hemos estado ahí reflexionando, pidiendo que el Señor nos dirija. Y sobre todo, hermanos, en este estudio que quizás le podemos llamar problemas en la familia. Problemas en la familia. Tristemente, lo voy a decir así, tristemente, las familias de nuestra iglesia no están interesadas. Es mi percepción, por supuesto, ¿verdad? No están interesadas como deberían de estar en que sus familias sean saludables. ¿Cómo lo sabe, hermano? Por la asistencia. ¿Verdad? Asistencia a los cultos, dejan de congregarse. Lo extraño es, hermanos, que las familias no dejan de trabajar, ¿verdad? De lunes a sábado las familias están trabajando, van religiosamente a trabajar, llueva, truene, estén enfermos, la gente va a trabajar. Pero cuando es de la iglesia, no se tiene esa misma solicitud. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos, a través de la vida de David, esta situación. Por eso estamos diciendo, yo quiero, ¿verdad? Y ahora no me importa si nos vamos a las 9 de la noche. Pero quiero dejarles, hermanos, esta enseñanza muy importante. Porque todos los que estamos acá pertenecemos a una familia.
Puede ser que usted sea abuelo, abuela, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, suegra, lo que sea. Y necesitamos aprender del Señor. En ese sentido, hermanos, problemas en la familia. Y lo que yo quiero, hermanos, en esta noche es precisamente evitar eso. En primer lugar, en mi familia. Y en segundo lugar, en cada familia que compone la iglesia y en cada familia que va a escuchar esta enseñanza a través, pues que queda ahí grabado, ¿no? En YouTube. Y la puede estar, porque Facebook no la borra, pero ahí YouTube todavía está ahí manteniéndolas, ¿no? Para que después la oiga, la reflexione y veamos pues lo que sucedió, ¿no? Así que vamos a entrar directamente, bueno, no directamente, sino que voy a dar un preámbulo de lo que quiero enseñar precisamente por la vida de David, ¿no? Es frecuente, hermanos, ver una familia en problemas. Fíjese que eso es algo normal, voy a decir, es normal ver una familia en problemas. La familia que no tiene problemas, gracias a Dios, sí puede existir. Pero generalmente, y es frecuente, verla en problemas. Pero no es un espectáculo agradable. Ver una familia en problemas no es un espectáculo agradable. Para nada. ¿Cómo ve usted dos esposos peleándose? ¿Cree que es agradable eso? Algunos dicen, estoy dudando. No es agradable, hermano. Que el esposo agarre de las mechas a la esposa. ¿Será agradable eso? Bueno, para mí no, ¿verdad? No sé si para... No, ya estoy acostumbrado. No es agradable, hermanos, que estén ahí los hijos peleándose y salgan tirando la puerta. No es agradable, ¿no? Pero mire, una familia puede experimentar dos clases de problemas. ¿Cuáles? Los problemas que vienen de afuera y los problemas que vienen de adentro. ¿Estoy siendo claro? Toda familia puede experimentar esos problemas de afuera y problemas de adentro, ¿no? Ambos pueden ser devastadores. O sea, no importa de dónde vengan, pueden ser devastadores, ¿no? Pero los más difíciles son los problemas que se originan adentro de la familia. ¿Me está escuchándolo? Los problemas más difíciles son los que se originan dentro de la familia. ¿Sí? Mire, cuando los dedos fríos y húmedos de la muerte exigen su tiránico tributo de una vida, trayendo dolor a nuestro corazón, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos perdido seres queridos en nuestra familia. ¿Sí? El problema viene de afuera. ¿Por qué? Porque la muerte es externa. ¿Qué puede hacer usted contra la muerte? ¿Ah? Viene de afuera. Un incendio puede destruir la casa desde los cimientos y dejar solamente cenizas, ¿sí? O una inundación como surge últimamente en nuestro país, ¿no? Puede barrer totalmente nuestra casa donde hemos vivido, ¿no? Causando apuros que son difíciles de soportar. Pero yo creo que usted se ha dado cuenta de algo, que los problemas de afuera, que se generan afuera, generalmente fortalecen la familia. Fíjese, unen a los miembros de la familia en lugar de separarlos. ¿Me estoy dando a entender? Los problemas de afuera. O sea, esas cosas que suceden en ocasiones, y casi siempre voy a decir, unen a la familia. ¿No es cierto que cuando se muere la mamá, perdón que use ejemplo tan duro, todos se unen cuando muere la mamá? ¿Sí? O alguna muerte sucede, o algún desastre, ¿verdad? La familia, en vez de separarlos, se une. Pero no ocurre lo mismo con los problemas que se generan dentro de la familia. Y aquí yo quiero que usted me esté poniendo la mayor atención.
Y ayuda al que está a la par. Si está durmiendo, dígale, despertate, está escuchando, ¿verdad? Porque necesito, hermanos, su mayor atención como nunca la ha prestado, ¿no? Los problemas que se originan dentro se presentan en forma de presiones, tensiones, maltratos, desidia, intransigencia. ¿Qué más? Desamor que desgarra. Y todas las demás dificultades que acompañan a la vida carnal cuando los padres tienen una vida carnal o actúan con insensatez. Ojo, padres que estamos acá. O cuando los hijos reaccionan con rebeldía, con desplantes y hostilidad. ¿Sabe usted que hay hijos muy hostiles, hermanos? Hay hijos hostiles. ¿Sí? Si hay fricciones entre los cónyuges, atención esposos, fricciones entre los cónyuges o entre padre e hijo, eso es más difícil de sobrellevar que cualquier situación externa que pueda existir, ¿no? Y especialmente, hermanos, si son consecuencias del pecado de alguien en la familia. Póngame atención, por favor. Uno en la familia puede pecar y eso va a traer consecuencias desde adentro. Imagine usted. Y antes que nos ocupemos, hermanos, del estudio que traigo ahora, yo quiero darle un principio que está en Gálatas. No es este el estudio, pero quiero dar este preámbulo. En Gálatas 6, 7, 8, si gusta lo busca, pero aquí va a estar también, ¿verdad? ¿Cómo comienza ese versículo? Gálatas 6. ¿Cómo comienza? No os engañéis. No os engañéis. Son las primeras palabras con las que comienza en ese versículo, ¿no? Palabras que leemos con frecuencia en el Nuevo Testamento. Y oiga bien, el Señor nos hace esta amonestación. ¿Cuál amonestación? No os engañéis. No os engañéis. Porque el diablo, la carne o el mundo harán estragos en este pensamiento, en nuestra mente, ¿no? Engañándonos al hacernos creer y dudar de la verdad presentada por Dios. Dios está diciendo, hijos míos, no se engañen. Que nadie los engañe. Ni el enemigo, ni los pensamientos carnales, ni el mundo. No se dejen engañar. Porque a veces entran pensamientos en la mente del cristiano que tratan de contrarrestar lo que el Señor está diciendo en este versículo, que no nos engañemos. ¿Sí? Entonces está diciendo, no se engañen en cuanto a esto. No permitan que se les enseñe lo contrario. O no permitan que ustedes mismos, o alguien más, o alguna experiencia, los lleve a creer algo diferente de lo que aquí está diciendo el Señor en su palabra en esta noche. Entonces, ¿cuál es el principio? No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, hermano. Esto ya lo predicamos anteriormente. Busque ahí la predicación. La ley de la siembra y la cosecha. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cosechamos lo que sembramos. No importa lo que hayamos, o mejor dicho, no importa que hayamos sido perdonados. ¿Sí? Porque si hay un engaño que nos han hecho creer en esta era de la enseñanza de la gracia, porque estamos en la gracia. ¿Están conmigo, hermano? Estamos en el periodo de la gracia. Pero
nos han hecho entender algunas cosas quizás un poco confusas en cuanto a la gracia, ¿no? ¿Y cuál es eso? El error que nos han enseñado es que si simplemente confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios, todas las consecuencias de lo que hayamos hecho desaparecerán. Pero le tengo una mala noticia. No es así. ¿Sabe qué hace la gracia, hermanos? La gracia nos libra de la muerte. La gracia nos libra de la muerte. Pero a veces, ¿verdad? Hemos dicho, y quizás, hermanos, hemos aprendido esto. Señor, te confieso mi pecado y estoy de acuerdo contigo en lo que he hecho que está mal y declaro delante de ti y solamente delante de ti la maldad de mis pecados. Ahora te ruego que me perdones y te pido que me lleves de nuevo por el buen camino. Punto y aparte, ya todo estuvo arreglado. No. No es así. El perdón sí está, hermano, por la gracia. Pero pensamos que ya no hay ningún problema. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias porque el Señor nos ha perdonado. Ya no hay ningún problema. Pero eso no es lo que dice el versículo, hermano, ni ningún otro versículo de la Biblia. ¿Sí? El versículo está escrito para personas como usted, como yo, como cualquiera, que vivimos en la era de la gracia. Ese versículo es para los que vivimos en la era de la gracia. Fue escrito para la iglesia, ¿verdad? No es un versículo de la ley mosaica, sino esto es, hermanos, para la iglesia. De hecho dice la epístola a los Gálatas. ¿Y usted sabe qué eran los Gálatas? ¿Es una carta a quién? A la iglesia que está en Gálatas. Fue escrito para la iglesia, de parte de Pablo. Y está diciendo eso, ¿no? Y ha sido escrito entonces para el pueblo de Dios, para los hijos del rey. Amén, hermano. Usted es hijo del rey, ¿verdad? Sí. Para el pueblo que está en Cristo, que vive bajo la gracia. ¿Qué dice el versículo? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, a pesar del perdón. Eso no lo dice, pero yo le agrego. ¿Sí? Como explicación. Entonces, hermanos, le repito, la gracia significa que Dios, al perdonarlo a usted, no le quita la vida. ¿Qué le dijo Natán a David? Si has pecado, pero Dios dice, no morirás. No morirás. Entonces, la gracia significa que Dios, al perdonarlo, le da la fortaleza para soportar las consecuencias, hermano. Las consecuencias. La gracia nos libera para que podamos obedecer a nuestro Señor. Creo que estaba en la otra diapositiva ahí, hermano. Eso es lo que hace la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, no significa que las consecuencias del pecado son quitadas automáticamente. Si usted mire, si usted le queda una duda en esta noche, después me pregunta, porque si hago aquí preguntas y respuestas no terminaríamos. Pero puede ser que usted le quede una duda en este estudio. Después se acerca confiadamente a su servidor y podemos hablar más tendidamente, ¿verdad? Pero en esta noche solo quiero dejar el estudio, la meditación, la reflexión, pero no se quede con la duda. Porque el que duda, dice la Biblia, es como la onda del mar. La llevar de un lado para otro y andar preguntando otras cosas, ¿no? Entonces, hermanos, no significa que las consecuencias son quitadas. No. La muerte, la gracia nos libra de la muerte. Y el perdón nos quita, ¿verdad?, el pecado para recibir muerte, ¿no? Pero
las consecuencias ahí están. Ahí están. Supóngase, hermano, que usted por andar pecando, o nosotros por andar pecando, ¿cómo se llama? Hace algo y se quiebra un brazo por andar pecando. Ya sea que andaba robando y por salir corriendo, cayó, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa. Un pecado y le produjo que se rompiera el brazo. Y usted le dice a Dios, Dios, perdóname porque lo que hice es pecado. Perdóname, por favor. ¿Nos perdona Dios? Sí. Pero el brazo aquí está, ¿verdad? Con el dolor, con todas las consecuencias de esa acción que hicimos. Entonces, por eso es que, hermano, sí, el Señor nos perdona, pero el brazo hasta me lo pueden quitar. Las consecuencias están ahí. Así que, hermano, mire, no es sorprendente que tomemos eso, o sea, no nos sorprende cómo eso lo podemos relacionar en el área física y no en el área espiritual. No os engañéis, ¿verdad? Porque dice el versículo, la última parte, la primera parte del versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Sí? De la carne segará corrupción. De tal manera que nosotros debemos de pensar como que si la vida fuera de un agricultor. Usted está plantando semillas cada día. Le hemos explicado otras veces, de un tipo o de otro. Siempre estamos sembrando. Usted desde que se levanta comienza a sembrar. Desde que se levanta. Si se levanta contento, está sembrando. Si se levanta con agradecimiento, está sembrando. Si se levanta todo empurrado, para los extranjeros empurrados así, como salvadoreños, ¿verdad? Ya está sembrando. ¿Sí? Todos sembramos. Así que, si usted decide sembrar semillas de carnalidad, puede disfrutar de cierta medida del placer, porque sí, hermano. Mire, cuando uno hace cosas que satisfacen la carne, ¿no? Y no estoy hablando de pecado así como escandaloso. Hay unos pecados, hermanos, así, que son de la carne y son como agradables porque usted los disfruta. Usted los disfruta, ¿no? En vez de venirse a la iglesia se va a pasear al Cerro Verde. ¿Sí? Lo disfruta uno, ¿verdad? O a los que les gusta la playa. La playa, ¿verdad? Y la disfruta. Sí, ¿verdad? Entonces, uno se satisface y lo disfruta. Solo estoy poniendo un ejemplo. Y quien niegue eso es un necio. Que se disfruta. ¿Sí? Por cierto, hasta la Biblia dice que el pecado es placentero, fíjense. Para allá Proverbios dice, el pan comido oculto es sabroso. Por supuesto, ¿no? Que lo es. Pero, como lo hemos dicho antes en estos estudios, los placeres son efímeros, es decir, pasajeros. Pero el pecado tiene su placer. Y eso es lo que nos atrae de él, hermanos. Como el pecado trae placer, eso es lo que nos atrae. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo, que lo estaba pensando cuando estaba reflexionando en esto. ¿Cuánto nos atreveríamos a subir ese cerro hasta allá a la cima? ¿Verdad? ¿Cuántos? Vamos a subir a pie, ¿verdad? Rascando. Ay, no, me va a doler toda la pierna, ¿verdad? Y hasta el corazón me puede explotar ahí. No es agradable hacer ejercicio. Pero ¿por qué nos gusta mucho la chismografía? Contame. ¿Verdad? Porque nos agrada, hermano. Estarnos metiendo en la vida de los demás. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Me gusta. Entonces lo disfrutamos. Por eso es que el pecado así es. No, es estimulante. Y es arriesgado, ¿no? Produce excitación. Satisface el cuerpo, estimula los deseos de la carne. Ese es el problema del pecado. Pero lo que no nos gusta enfrentar, por supuesto, son las
consecuencias. Y es que el dolor que hay en la cosecha de esas semillas pecaminosas eclipsa totalmente todo el placer que pudimos haber tenido al hacer las cosas que Dios nos había mandado hacer, ¿no? Y nada, por lo menos me preocupa, hermanos, más que la propensión actual a utilizar la gracia como una herramienta para justificar el pecado o para eliminar las consecuencias. Ay, hermano, no sea tan estricto. Ustedes que son bien estrictos, que tengo que estar allí. Y a veces estamos en la gracia, hermano. Dios me acepta así como soy. Y empezamos, ¿qué? A minimizar. No, Dios no me va a matar porque falta un culto. Es que ahí empieza uno a minimizar la gracia. Ahí empieza uno a justificar sus acciones pecaminosas en nombre de la gracia. Como mencionamos anteriormente, ¿no? En los estudios anteriores. Así que no hay que ser eso, hermanos. Hay demasiada teología correctiva, pero no suficiente teología preventiva. Así es, hermanos. Y lo que sucede, hermanos, de alguna manera, es que nosotros aprendimos, y se nos enseñó primero, Primera de Juan 1:9. ¿Sabe usted qué dice Primera de Juan 1:9? Se le voy a dar el impulsito. Si confesamos. ¿Cómo sigue? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén, hermano? ¿Dice eso en la Biblia? Sí. Es cierto, ¿sí? De manera que cuando peque nos dicen, ¿verdad? Reclame esa promesa, hermano. Reclámela, ¿verdad? Reclame el perdón de Dios, lo cual es cierto. De hecho, hay que hacer uso de ese versículo. Y si usted en algún momento tiene duda y duda de Dios, vaya a ese versículo y dice que Dios es el que está diciendo eso. Señor, tú dijiste que si confesamos mi pecado me ibas a perdonar, lo cual es cierto. Pero sabe, hermano, que ese es un versículo correctivo. ¿Se entiende la diferencia entre prevención y corrección, hermano? ¿Se entiende? Preventivo y correctivo. ¿Cuál cree que es mejor? ¿El preventivo o el correctivo? Preventivo. No se coma esas pupusas de chicharrón. Le van a hacer daño. ¿Qué le están haciendo? Preventivo. Pero se las comió. Y empieza a hacer estragos en su estómago. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Corregir. Medicina, ¿verdad? Bien, no sé qué. La otra cosa. Entonces, muchas veces nos enseñaron primero, Primera Juan 1:9, lo cual está muy cierto, pero casi nadie se acuerda de Romanos 6, 12 y 13. Dice, hermano, casi nadie se acuerda de Romanos 6, 12 y 13. ¿Alguien se acuerda, sin buscarlo, alguien se acuerda de Romanos 6, 12 al 13? ¿Nadie? Le voy a ayudar. Empieza diciendo no. Continúe. Dice, nadie, ¿verdad? ¿Y qué dice ese versículo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así comienza, ¿no? De modo que le obedezcáis en las concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 11 y 12.
Perdón, 12 y 13. Eso es lo que dice. Es el primer versículo que deberíamos de aprender, hermano. Que ya su cuerpo debe presentarlo ¿a quién? ¿A Dios? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Romanos 6, 12 y 13. ¿Qué significa? Significa que si le ha rendido su vida a Dios, cuando el pecado se acerque, usted puede decir no. Usted puede decir no. ¿Sí? Y el poder de Jesucristo puede mantenernos alejados de Él. Así que cuando la hermana le venga a contar un chisme, ¿qué le va a decir usted? Dudan en lo que le van a decir, ¿verdad? No, fíjate, hermana, yo no participo de eso. No, pero mira, se va a dar cuenta de ir para atrás cuando se lo cuente, ¿no? No, no me cuente. ¿Sí? O cualquier otro, hermano. Situación, usted puede decir no. No tengo que estar pecando hora tras hora y día tras día. Así que, hermanos, parte de la razón por la que no captamos la verdad que está en Romanos 6 es que ya no se habla de las consecuencias del pecado. Mire, y las iglesias estamos así, yo mea culpa. Las iglesias hemos bajado a predicar contra el pecado. Y tenemos temor de... Es que si le dice eso, se va a enojar la hermana, ¿verdad? Y se nos va a ir, ¿verdad? Entonces hemos bajado los estándares, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermano, eso es lo que sucede, ¿no? Ya no se habla de las consecuencias del pecado. Por eso estamos acá, hablando de las consecuencias del pecado. Y sobre todo en la familia. ¿Sí? Si David, hermanos, pudiera levantarse hoy de la tumba, diría amén, ¿verdad? De ese versículo, ¿no? Amén, dirá él, ¿no? El pecado en su vida lo llevó a sinsabores, como los que pocos padres experimentarán jamás en este mundo. Oh, hermano, lo vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Vamos entonces, esa era la pequeña introducción que les tenía, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos entonces al estudio, vamos a ver qué nos enseña, ¿verdad? Problemas en el palacio de David. Ahora vamos a ver, ¿no? Miren las consecuencias de lo que David hizo, ¿no? Pero antes de entrar, vamos a ir allá a 2 Samuel, ¿verdad? Busque 2 Samuel capítulo 12, donde estuvimos, ¿no? Anteriormente. 2 Samuel capítulo 12, permítame mostrarle algunos de los escalones descendentes en la vida de David, en su situación, ¿no? Que lo llevaron a una vida de infelicidad como resultado de su pecado. ¿Qué fue lo que le dijo cuando Natán llegó y le contó la historia? David, te voy a contar una historia. Sí, me gustan las historias. Él tiene una ovejita, mira, son de ovejitas. Un hombre tenía una ovejita y le cuenta ahí la historia. Que aquel hombre se la quitó, el que tenía un montón. Le quitó al hombre que solo tenía una para sacrificársela y dársela al que le había venido a visitar. Y David se encendió en ira. ¿Quién ha hecho eso? El que tal ha hecho debe de morir, dijo David. No se acordaba que él mismo estaba poniendo la soga al cuello. Y le dice a Natán: David, tú eres ese hombre que le quitó la ovejita a Urías Eteo. Válgame Dios, dijo David, ¿verdad? Y allí él quedó desarmado, el pobre David, ¿no? Quedó desarmado, y David lo único que responde fue: he pecado. Eso fue lo único: he pecado. 2 palabras que tuvo que haber dicho en el momento que estaba con Betsabé. Ahí tuvo que haber dicho esas palabras: he pecado, ¿no? Y quizás si las consecuencias habrían sido mucho menos si en ese momento hubiera reconocido su pecado. Pero no, ¿qué hizo? En vez de reconocer el pecado, empezó a mentir
manda a traer a Urías, lo emborracha, lo quiere mandar a la casa, hace todo lo posible y Urías se mantiene tranquilo, ecuánime, y cuando no vio, vio que no podía hacer nada, dijo que lo maten. El hombre conforme al corazón de Dios, aquel que había perdonado a David, a Saúl, ¿se acuerda? Que lo andaba persiguiendo, lo había perdonado. ¿No? ¿Cómo voy a matar al ungido de Dios, verdad? Líbreme el Señor. Y ahora que con Urías le dan la mera nuca. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo vino eso a arrastrarlo, no? No lo hizo entonces. Y ahora más tarde le dice, ¿verdad? Tú eres ese hombre, David. Y David lo único es pecado. Y algo que le dijo, mire, la consecuencia. Estoy en el capítulo 12 de segundo de Samuel, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Hermanos, jamás se apartará la espada de tu casa. Consecuencia ya. Consecuencia. Igual que Adán y Eva. ¿Se acuerda Adán y Eva? Cuando pecaron. Después que habían pecado. A la mujer, ¿cuál fue la consecuencia para la mujer? ¿Cuál fue la consecuencia? Dolor en el parto. El marido la iba a decir una mala palabra, pero mejor no, ¿verdad? La iba a estar como oprimiendo. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Y al hombre qué le dijo? Hoy sí te va a tocar, papito, ¿verdad? Vas a trabajar el doble, el triple, porque pecaste. Consecuencias. Mire, 5,000 años de estar sufriendo las consecuencias del pecado. Y a David le dijo, la espada jamás se apartará de tu casa. Ahora, ¿estoy diciendo que todo el que peque recibirá las mismas consecuencias? No. No. Dios, por su decisión soberana, adecua las consecuencias de acuerdo con la persona, porque así le complace a él. Es su elección. No quiere decir que si pecamos como pecó David vamos a tener las mismas consecuencias. Dios sabe las consecuencias de cada uno y sabe el trato que tiene con cada uno de nosotros. Y a veces uno dice, pero mira, hermano anda pecando y no le pasa nada. Espérese. Y a mí apenas un pecadito medio ahí, ¿verdad? Espérese. Que a todo chompipe le llega su Navidad. ¿Verdad? Eso sí es, hermano. Entonces, no, mira que el hermano, mira que anda ahí todo loco y no le pasa nada. Es que Dios no nos va a disciplinar a todos de igual manera, hermano. A cada uno le tiene reservado su proceso. Y a David le tenía el propio. Le tenía las consecuencias. Así que no se ande comparando. Porque a veces uno ni peca. Yo casi no peco, una mentirita nada más. Y viera cómo me trata el Señor. Proceso, hermano. Y al hermano que tiene 5 mujeres, ¿verdad? Y que anda haciendo esto, lo otro, nada. Espérese. Que Dios empiece a arreglar cuenta con cada uno. Y ahí vamos a ver cómo Dios trata, ¿no? ¿Por qué hace que estos sufran de esta manera y aquellos de otra? Es algo que yo creo que nadie lo sabe. Yo no sé. ¿Y por qué el hermano está sufriendo tanto? No sé. ¿Y por qué la hermana está sufriendo tanto? No sé. ¿Y por qué a ella no le pasa nada? No sé. Yo no soy Dios. Y Dios sabe cómo nos va a tratar a cada uno, ¿no? Pero eso no es lo que debe interesarnos acá, hermano. Eso no es, pero usted no esté preocupado por los demás. Digo, en el sentido de cómo va a actuar Dios. Sí, preocupémonos, ¿verdad? Si el hermano Omar, pues, anda mal, ahí preocupémonos, ¿verdad, hermano? No anda haciendo bien las cosas, ¿verdad? Esa preocupación sí. Pero no en la preocupación, ¿qué le va a pasar? Porque Dios sabe. Entonces, preocupémonos
por nuestra situación en ese sentido, ¿no? Entonces, lo único que sé es que en el caso de David, Dios lo hizo transitar por una senda de infelicidad, para que nunca olvidara, ni tampoco nosotros en retrospectiva, o sea, volviendo a esa historia, las consecuencias de esos actos. Mire, capítulo 12, 2 Samuel, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. 2 veces le dice casa. Lo puede ver ahí. Jamás se apartará de tu casa la espada. Y aquí el mal sobre ti de tu misma casa. Y cuando le está hablando de la casa, no es de la casa física, sino de la familia, hermanos, de su misma familia, ¿no? Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué tremendo, qué tristeza, hermanos, lo que va a venir en la vida de David. Así que David ha sido perdonado. David ha sido perdonado, pero sus problemas no acaban. Tendrá problemas en su casa. Recuerda lo que le dije en el principio de la introducción que tuvimos en esta tarde. Hay 2 clases de problemas en la familia. ¿Cuáles? Problemas externos, de afuera, problemas internos, ¿sí? Eso es lo que dijimos. Y los problemas para David son de adentro, se generaron adentro. Y no creo, hermanos, que las palabras puedan expresar lo que tuvo que pasar David en esta situación, ¿verdad? Tal como lo dice Job en 4:8, como he visto, los que harán iniquidad y siembran sufrimiento, cosecharán lo mismo. Así que, hermanos, vamos a ver que David vivió estas consecuencias. David vivió estas consecuencias. Y en este estudio de esta noche vamos a comenzar a ver la espiral descendente de su vida. Y al hacerlo vamos a ir viendo los escalones de consecuencia en la infelicidad de David. Porque no fue una cosa, fueron, hermanos, un montón de cosas o varias cosas, ¿no? Que le sucedieron. Por lo tanto, veamos lo que sucedió en la vida de David por ese placer que se dio con una linda muchacha llamada Betsabé. En primer lugar, hermanos, el primer escalón fue la infidelidad conyugal. Mire, ¿qué dice el versículo 11? Al final del versículo 11 dice: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Le pregunto a los esposos que están acá, que amamos a nuestras esposas, ¿cómo se sentiría usted si ve a su esposa en los brazos cariñosos de otro hombre? ¿Cómo? ¿Verdad? Diría, gracias a Dios se la lleva. Pero, hermano, uno somos bien machos, ¿verdad? Y yo sé que cuando usted ve eso, ¿verdad? Mire, se le acerca alguien allí, ¿y qué te pasa? Y agarra a la mujer y la aprieta ahí, ¿verdad? Esta es mi mujer. Pero aquí le está diciendo Dios, hermanos, que va a haber infidelidad conyugal, ¿sí? Dice allí, ¿verdad? El cual yacerá, mire, a la vista tuya, a la vista de todos. Qué tremendo, hermanos. La palabra hebrea traducida como prójimo que dice ahí es un término de intimidad y se refiere muy probablemente a uno de los propios hijos de David. Imagínense. Uno de sus mismos hijos
le iba a quitar su mujer. No era la mamá, porque como David tuvo un montón de mujeres, ¿se acuerda, verdad? Pues uno de los hijos le iba a quitar la madrastra, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y de hecho, hermano, eso fue exactamente lo que ocurrió años después con su aventura adulterina. Absalón, su propio hijo, cohabitó con alguna de sus esposas. Triste esto, hermanos. Y eso está en 2 Samuel 16, no lo vamos a leer porque el tiempo avanza, pero después usted puede leerlo, puede acercarse ya a 2 Samuel 16, solo le voy a leer algunos versículos del 2 Samuel 16, 21 y 22, dice: y Ahitofel, hijo de Absalón, dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Hermanos, donde el mismo lugar donde David había estado con Betsabé, ahora está su hijo con sus mujeres. Es triste para un hombre, hermano. Es triste para un hombre ver eso. El hombre que ve infidelidad en su esposa cae destrozado. Sobre todo si es fellito y nadie más le va a dar a hacer caso, ¿verdad? Si me costó conseguirla, mire. Y ahora otro incircunciso filisteo se la llevó. Es triste, hermano. Y David tuvo que pasar eso, ¿no? En la azotea del palacio, lo que dice la vil exhibición de Absalón es: le recordaré lo que él hizo. Qué cosa tan vergonzosa, qué consecuencia tan terrible de soportar. No solo es, hermano, sigamos. Segunda consecuencia fue la muerte de un hijo. Mire que dice el versículo 15 y 18, siempre ahí de 2 Samuel 12, 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Versículo 18 dice: al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. ¿Por qué? Porque David había estado implorando por ese hijo. Hermano y hermana, no quiero recordarle, ¿verdad?, a aquellos que han perdido un hijo. Pero según dicen, la muerte de un hijo, para un papá, para una mamá, es algo que no se puede resolver, no se puede superar, ¿verdad? Esa es la palabra, no se puede superar, dicen. Y si usted ha perdido un hijo, yo me acerco a usted. O sea, no lo voy a comprender. Solamente quizás asimilar, pensar lo difícil que eso es. Y aunque estaba chiquitito, ¿verdad? Pero David dice que lo quería, o sea, quería tener ese hijo. Con que algunas mujeres, hermanos, y hombres lloran que se mueren en el vientre, porque estaban ilusionados, ¿verdad? ¿Qué ilusión teníamos? Ya tenía 5 meses, 7 meses, 8 meses, y se murió. Mira cómo quedan tristes, hermano. Hay mucha tristeza. Y ahora David, hermanos, ve la muerte de un hijo. La muerte de un hijo. Así que ya era una tragedia la experiencia de la infidelidad conyugal. Pero además de esto, se produjo la muerte de un bebé recién nacido, lo que aumentó el pesar de este hombre. O sea, David empezó, hermanos, a sentir el quebrantamiento, ¿no?, que había sido perdonado, ¿verdad? Porque ya Dios lo había perdonado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, lo había perdonado. No morirás. Has sido remitido tu pecado. No morirás. Pero aquí viene
¿Qué más sucedió, hermanos? Tercera consecuencia fue que uno de los hijos de David violó a su media hermana. Violó a su media hermana. Eso está en el capítulo 13. Solo mire ahí, ¿verdad? Amnón y Tamar. Después lea esa historia, porque no me voy a detener aquí a leerla porque es muy triste, hermanos. La verdad es que es triste esa historia, pero solamente quizás se la voy a resumir, ¿no? David se había casado con muchas mujeres y tenía muchas concubinas, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y de esas relaciones nacieron muchos hijos también. Y a pesar de que no tenemos un registro genealógico de todo lo que tuvo, ¿no? Tuvo muchos hijos, ¿no? Dice aquí que tenemos un registro de la relación que había entre Absalón, Amnón y Tamar. Absalón y Tamar eran hermanos completos. Eran hijos de David con una de sus concubinas, con una de sus esposas. Absalón y Tamar. Y Amnón solo era hijo de David y otra mujer. ¿Me doy a entender la historia? O sea, era como hermanastra, se le dice, ¿verdad? Tamar era hermanastra de Amnón, ¿no? Aunque los tres eran hijos de David. Entonces, de alguna manera, Amnón se sintió atraído hacia Tamar. Tamar era muy bonita, una lindura, preciosura, y de alguna manera quedó encantado Amnón con ella. Y como no le pudo hacer nada, la Biblia cuenta, hermanos, o relata que abusó de ella, de su hermana doncella. Tamar quedó destrozada, hermano, físicamente, emocionalmente, y quedó con una vergüenza que no la podía sobrellevar. Y se lo contó a su hermano Absalón, ¿no? Y no solo eso, miren lo que dice el versículo 15, quizás, ¿verdad? 13:15. Luego de que había abusado de ella, la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete, ¿verdad? Leo el versículo 16, y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es esta que arrojarme que el que me hayas hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a uno de sus criados, la echó de la casa. Consecuencia: uno de los hijos de David violó a su media hermana. ¿No cree que son trágicas esas cosas, hermano? Se trata por una familia, hermanos. Eso trae consecuencias, ¿no? De tal manera que avergonzada y humillada Tamar fue a decírselo al miembro de la familia que más la amaba, o sea, su hermano Amnón. Versículo 20, la segunda parte, el 22 dice: y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. O sea, quedó desconsolada. Qué tragedias las que están dándose en la familia. Pero vamos, avancemos en la cuarta consecuencia, porque solo son 15. Es broma. Solo para que bajar la tensión, porque así lo veo, ¿verdad? Muy tensionados. Cuarta consecuencia, hermanos. Un hermano odia a otro hermano. Un hermano odiando a un hermano. Mira, hermano, la lujuria ha llevado a la violación de Tamar, ¿verdad? La violación ha llevado al odio, y ahora el odio lleva al siguiente escalón. Va a haber un asesinato, ¿sí? Dice la Biblia, hermanos, que a Absalón y Amnón no se dirigieron la palabra durante 2 años. No se hablaron los dos hermanos. No levante la mano, pero hay familias acá de más de 2 hermanos que a veces han pasado peleados, enojados durante mucho tiempo, ¿sí o no? Ha habido esa situación. A veces se han enojado por una herencia, hermano.
Por una herencia se han enojado. Porque a uno le dejaron la casa y al otro la cama. Y la cama toda rota. No se hable. De verdad que... Y pasan, hermanos, situaciones muy, pero muy difíciles, ¿verdad? Ellos no se dirigieron la palabra. 2 años, durante 2 años completos, la amargura y el odio estuvieron consumiendo a Absalón. Quisiera preguntarle algo. ¿Dónde estaba David durante todo ese tiempo? ¿Dónde cree que estaba David? Y la única referencia que tenemos, hermanos, de ese lapso en que se halló David, en ese caso de la violación de su hija, es esta. Mire que dice el versículo 13:21. 13:21. ¿Qué dice 13:21? Si lo lee. Perdón, 2 Samuel 13:21. ¿Qué hizo David, dijo? Se enojó. ¡Ay, estoy bien enojado! Solo eso dice que hizo, ¿verdad? Estoy bien enojado. No me hable que estoy bien enojado. Hermano, hermana, si usted se da cuenta que hay algo así en su casa, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? No hace lo mismo que David, hermano. Estoy bien enojado y todo. Hermano, hay que actuar cuando hay algo así en la casa. Hay que actuar, hermano. Eso fue lo que hizo David. Eso fue todo. Pasividad clásica. Qué despreocupación paternal tan increíble de David. Pero ¿sabe qué? Es que tenía la cabeza puesta en otras cosas, donde había estado por mucho tiempo. Estos niños, ya jóvenes, adultos, se habían criado, hermanos, solos prácticamente. Ojo, papás que están acá. Ojo, papás, que por andar trabajando tanto, sus hijos no están criando con ustedes. ¿Verdad? Y ya le voy a hacer una aplicación más adelante acerca de eso, ¿no? Pero muchos hijos en la actualidad se están criando solos, porque los papás están muy afanados. Son responsables en su trabajo, no faltan a su trabajo, pero faltan a su familia. Yo doy gracias a Dios porque por el trabajo que tenemos, todos andamos juntos 24/7, hermano. Ese es un privilegio que tenemos, ¿verdad? Ellos dan gracias a Dios cuando no están con nosotros por descansarnos un ratito de esto, ¿no? ¿Verdad? Pero es que nosotros andamos, hermano, así, literalmente, las 24 horas del día andamos juntos. Porque estudian donde nosotros trabajamos. Vienen a la misma iglesia de nosotros. Si vamos a un velorio, allí van. ¿Sí? Es un privilegio. Yo se lo agradezco a Dios. ¿Verdad? Pero muchos padres están descuidando a sus hijos por unos $1 más. Y va a ver lo que va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, hermanos, se habían criado solos, sin la adecuada autoridad y disciplina paternal. La que está criando a los hijos es, la criada. La muchacha. Ella está educando a los hijos. Ella los regaña, ella los exhorta. Y como cuando el padre y la madre llegan de noche, se sienten culpables, ¿verdad? Y no les gusta reprender a sus hijos. Y los llamados a reprender a sus hijos son los papás, hermanos. Los padres, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Esta es otra de las consecuencias del pecado en la vida de David. ¿Qué clase de palacio proporcionó David? ¿Qué clase de palacio? Físicamente a sus innumerables esposas e hijos. Era un palacio fabuloso, hermano. ¿Sí?
Probablemente tenían todas las cosas materiales que deseaban. Él es el rey. La mejor comida, hermano. ¿Sí? Pero sucede que el dinero no sirve para comprar las mejores cosas de la vida. Amén, hermano. El dinero no sirve para comprar las mejores cosas de la vida. Porque las cosas no podían resolver el problema de relaciones que había en ese hogar. Amnón violó y después odió a su hermana. Absalón odiaba a su hermano y lo hizo por 2 años completos. Ni siquiera se trataban. Qué pesadilla había, hermanos, en este hogar. Qué pesadilla. Si usted no ha experimentado, hermano, el enojo de 2 hermanos, dele gracias a Dios que no ha experimentado enojo. Hay una tensión, hay un ambiente triste, hermanos, cuando 2 hermanos están peleados, que no se hablan. Pero también sucede en la iglesia, hermano, porque somos hijos de Dios. Y qué tristeza cuando 2 hermanos están peleados, que tiene que poner 3 filas de en medio para no estar cerca de esa que me trae así. ¿Cómo cree que se siente Dios? ¿Cómo cree, hermano, que se siente Dios? Así que, ¿cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de esa situación trágica en la vida de esta familia? Mire lo que sucedió. Capítulo 13. ¿Verdad? 23 en adelante. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón el rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y mira lo que sucedió. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. No quiso participar de la invitación que le estaba haciendo su hijo. Ojo, papá, ojo, mamá, si su hijo le invita, vaya. No en día de culto, ¿verdad? Hago la aclaración. Pero hermano, participe de la felicidad, o participemos de la felicidad. Sigo leyendo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que vengas con nosotros, que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y así sucedió, hermanos. Si David hubiera estado al tanto de lo que pasaba acá en su familia, porque ¿qué pasaba con Absalón y Amnón? Se odiaban. Si hubiese estado al tanto, David hubiese dicho: sospechoso, aquí hay algo que no me cuadra, ¿verdad? Esto no se hablan. Pero no, hermano, estaba ausente completamente y no se dio cuenta que su hijo estaba tramando una tragedia. Continuamos con la consecuencia número 5, ¿verdad? Precisamente tenemos ahora a Absalón asesinando a Amnón, un hermano asesinando a otro hermano. Mira, allá era odio, ¿ahora qué es? Asesinato. ¿Sí? Ya leímos, ¿verdad? Dice: pero como a Absalón le importunaba, dejó ir a él, a Amnón, y a todos los hijos del rey. Los dejó ir. Y ahí fue la consecuencia, hermanos. Le importunaba. ¿Qué significa eso? Que le asedió, que le rogó, que lo presionó, que lo acoquinó, que hizo consentimiento, que utilizó el sentimiento de culpa. Los hijos de David lo manipulaban.
y lo amedrentaban. Y vean lo que sucedió. Versículos, ¿verdad? Ya leímos el versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Ahí fue asesinado Amnón. Odio, ahora asesinato, hermanos. Y versículo 29 y 30 dice: estando a ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Mira qué chambroso, hermano. Así se ven los chambres, ¿verdad? Porque mire, todos han muerto. Todos. Entonces dice que cuando oyó eso, el rey casi le da un infarto. Casi le da un infarto, ¿no? Porque pensó que todos habían muerto, pero no. Solo decía no. Pero qué tristeza, hermano. Qué tragedia. Ya segundo hijo, el chiquito se murió. A este más grande lo asesinaron. Su propio hermano. Ay, David, ¿verdad? Si hubiera regresado a aquel momento cuando vio a la muchacha y en vez de estar sacuenteándola se hubiera ido a la guerra. Otra historia fuera. Otra historia estaremos contando acá, hermano. Sexta. Ya vamos terminando, hermanos. Dale gracias a Dios. Pero si todo esto no fuera suficiente, después de que Absalón mata al hijo de David, huye. Tenemos entonces la sexta consecuencia, la rebelión. La rebelión. No leo, hermanos, el texto, pero solamente se lo resumo. Cuando Absalón huye, va a Jesús. Y es ahí donde vivía su abuelo materno, que era el rey de Jesús. Y como ya no puede vivir en su casa, hay un asesinato, se va al lado de su abuelo mientras se repone y pone en marcha un plan, encabezar un levantamiento contra su querido papá. Y eso es precisamente lo que hace. Comienza un levantamiento contra su papá, el rey. ¿Estamos comprendiendo las consecuencias, hermano? De una pequeña locura, de un pequeño placer. Consecuencias. No quiero decir que le va a pasar a usted lo mismo, pero hay consecuencias, hermano. Séptimo resultado. Absalón encabeza una conspiración contra su padre. Mire que dice 14 al 28. Mira, aquí hemos avanzado bastante porque el tiempo nos faltaría, ¿no? Pero en el 14-28 dice así: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Déjeme resumirlo. Se fue Absalón huyendo. Con el tiempo, pues, las cosas se quedaron más o menos en el olvido y Absalón regresa a Jerusalén. De Jesús regresa a Jerusalén. Pero algo muy interesante, que estuvo allí 2 años y ¿qué dice que pasó en esos 2 años? No vio el rostro del rey. No vio el rostro del rey. David no estaba interesado en la reconciliación. Papá, mamá que está aquí en esta noche, si está enojado con su hijo, pare ya eso. Y como dijo allá, pare de sufrir. Y reconciliémonos con nuestros hijos. Es que lo que me hizo no tiene nombre. Hay que ver el rostro del hijo, hermano. Hay que verlo. Dice que no lo vio. No vio el rostro del rey. Y como no lo vio, dice el relato, que Absalón empezó a ganarse el corazón del pueblo. Empezó a hablar con ellos. ¿Sí? Y se ganó el corazón del pueblo. Y una vez que tenía el corazón ganado del pueblo, se levantó contra David. Por eso dice el capítulo 15, versículo 14. He avanzado mucho, hermanos. ¿Sí? Versículo 15, 14. Capítulo 15, versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir
no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Sin duda, hermanos, alguna, David lamenta el día en que puso sus ojos sobre Betsabé y lo estuvo ocultando durante 1 año. Ese fue su error. Y por fin, hermanos, después de esa secuela de violación, conspiración, rebelión, odio, asesinato, David se encuentra solo en el palacio. Y ahora tiene que salir huyendo. Pero ¿sabe qué? Sucedió algo, hermanos, más terrible todavía. Capítulo 18, versículo 32. Ya casi termino. 18:32. Pero ¿cómo dice el título de ese capítulo 18? ¿Cómo dice el título? Muerte de Absalón. Y el 32 dice: el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Porque hubo una pelea. Y Joab asesina a Absalón. Porque Absalón tenía un pelo tan bonito. Usaba champú 3 en 1. O sea, que era una cabellera. Y cuando iba huyendo, ¿verdad?, la cabellera le quedó enredada en un palo ahí. Y Joab lo asesina. Lo mata. Y en esa turbulencia dice que vino un etíope, y va y le da la noticia al rey. Y por eso el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sea tus enemigos, los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y oró, y yendo decía así, como decía David, hermano: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. ¿Sí? David es un hombre derrotado. Está trastornado y solloza como un loco. Todo apoyo le ha sido quitado, hermanos. Todo apoyo. Ha llegado al extremo, destrozado, molido, agobiado y desconcertado. La cosecha de sus pecados es casi más de lo que él mismo puede soportar. Pero ¿qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, la Biblia no se equivoca. Dios no se equivoca. Y usted puede ser el hijo más consagrado de Dios. A mí me llama la atención cuando algunos hermanos dicen: yo soy el hijo consentido de Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque David no lo decía él. Dios decía: un hombre conforme a mi corazón. ¿Verdad? Sí, yo soy la hija más consentida de Dios, ¿verdad? Está bien. No hay problema. Pero si usted es consentido o consentida, sepa que usted lo va a tratar de manera diferente, Dios. Como se ha dado el título de consentida de Dios o consentido de Dios. Dios al que ama, dice, castiga, reprende, hermanos. Concluyamos en esta noche. Si usted ha tomado con ligereza la gracia de Dios, si ha caminado de puntillas por los corredores del reino, diciendo selectivamente que es bueno y que es malo, y pensando que la gracia lo cubre todo, usted no ha entendido nada, absolutamente nada. ¿Entendido? ¿Verdad?
Porque algunos dicen, ¿verdad? E insisten, no, hermano, si las obras no cuentan. Pero Dios ve mi corazón. Lo que hago por fuera no importa. ¿Cómo no, hermano? No se engañe, no nos engañemos. No, si dejo de orar, no hay problema, ¿verdad? Si Dios conoce, cuidado, hermano, es que usted ya está diciendo qué es lo bueno y qué no es lo bueno, en su propia opinión. Pero no cuenta con lo que Dios está diciendo. ¿Sí? De hecho, hermanos, es posible que usted esté ahora cosechando el fruto amargo, las consecuencias de las semillas de pecado plantadas en el pasado. Algunos estamos cosechando esas semillas. Pregunta, ¿por qué me está yendo así? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que ya las semillas que sembré allá, ahora las estoy cosechando? Uno debe ser honesto con el Señor. Y déjeme decirle, yo a veces digo, algunas cosas que me han pasado, es que esto sembré. Esa semilla mala la sembré. Y ahora la voy a cosechar. Y uno hay que ser hombre, hermano, para soportar eso, ¿verdad? Ay, ¿qué me está pasando? Dios ya no me quiere. No, usted diga, es que sembré semillas malas y estoy cosechando semillas malas, ¿verdad? Frutos malos, ¿no? Entonces quizás ahora mismo esté viviendo una situación comprometedora o estamos al borde de ella y está tocando el asunto muy por encima, confiando en que nunca lo alcanzará, pero la Biblia dice allá en Génesis, el pecado te alcanzará. Y aquí está la puerta, ¿no? Pecado te alcanzará. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Créame, hermano y hermana, el asunto le alcanzará. Tarde o temprano, cada semilla tiene su época de nacer, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Así que, hermanos, concluyamos. Volvámonos a Dios ahora mismo. Volvámonos a Dios. ¿Sí? Entreguémosle a Él nuestra vida, hermanos. Así como está, destrozado, molido, agobiado, desconcertado. Vengamos delante de Él. Vengamos. Pidámosle que nos dé la gracia y la fortaleza suficiente para enfrentar las consecuencias de manera realista y de frente. Porque el próximo estudio le va a dar cómo David le hizo frente a esto. ¿Lo soportaría usted, hermano? Muerte de sus hijos. Uno lo mata al otro y el otro mismo lo saca de su casa. ¿A quién de los papás que están acá han sacado de su casa? Los hijos. Nadie, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría si su mismo hijo lo saca de la casa? Corriendo. ¿Cómo reaccionaría? Consecuencias, hermano. Consecuencias, ¿no? De tal manera de que Dios nos ayude. Termino diciendo, para todo el mundo, ¿quién era David? El rey. Para todo el mundo, David era el rey. Pero para Absalón era solo su papá. No era rey, era el papá. ¿Se ha preguntado usted cómo describiría Absalón a David? Si a pesar de estar muerto pudiera hablar. ¿Qué cree que diría Absalón de David, su papá, si pudiera hablar? Pero le pongo la pregunta directa. ¿Qué diría un hijo de usted? ¿Como papá o como mamá? ¿Qué diría? Mi papá me proporcionó todo lo que necesitaba, pero no me proporcionó su compañía. Nunca recibí un abrazo de mi papá. Nunca recibí una palabra de estímulo de mi papá. ¿Qué dirían los hijos? O dirían, mi papá, mi mamá siempre estuvieron ahí.
siempre estuvieron. Incline su rostro, hermano, y piensa en su familia. Dele gracias a Dios por su familia. Si es hijo, hija, papá, mamá, esposo, esposa, de gracias a Dios. Y si nos hemos equivocado en la relación de nuestros hijos, con nuestra pareja, en familia, y si nos hemos equivocado para con Dios, haciendo cosas que son pecado, quizás no escandalosos, pero que es pecado, y que de esa manera hemos abierto la puerta a las consecuencias, pidémosle perdón al Señor. Y Él, si usted es papá, mamá, padre, perdóname, fallé con mi hijo, fallé con mi hija, no estuve allí para apoyarle en los momentos que lo necesitaba, en los momentos en que más hubiese querido de mí, porque estaba ocupado en las cosas, estaba ocupado en obtener más cosas, o quizás en las preocupaciones, estaba en el afán de este siglo y me descuidé. No hacía mis devocionales en familia, no hacía mi altar familiar, nunca oré con mi hijo, y las veces que lo hice fue tan pocas que prácticamente ni me acuerdo. Perdóname, Señor, porque quiero que tú restaures mi familia, mi hogar, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, reflexionar y poder, Señor, poner en tus manos nuestra familia, hijos, hijas, nietos, esposos, esposa. Te las ponemos en tus manos, Señor, para que con tu ayuda nos libres del pecado, tal como dice el Padre nuestro. Líbranos del mal, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, para que nuestra familia esté protegida, nuestra familia esté fortalecida. Gracias, Padre, porque tú tienes un especial cuidado, un especial amor por las familias que tú has creado, Señor, y ayúdanos a fortalecernos cada miembro de la familia en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en esta noche despídenos con tu paz, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche. Perdón, me tardé un poco.